En primer lugar, yo creo que un elemento central del análisis pasa por la actividad que tuvo el Estado en los 10 años. Es decir, venimos de un Estado que siempre tomó decisiones en materia de regulación del sistema, pero acá hay un conjunto articulado de acciones que es parte central de la década kirchnerista, aunque describe una parábola que está atada a la relación con los grandes grupos concentrados. Es decir, comienza tomando decisiones que benefician al sector dominante de los grupos concentrados, fundamentalmente a Clarín, en un contexto económico negativo que es para garantizarle sobrevivir, que es la Ley de Preservación de Bienes e Industrias Culturales, la Ley Clarín de 2003, y la parábola se cierra con una normativa que vuelve a beneficiar la concentración. Pero en el medio, digamos, durante todo el recorrido, hay algunas decisiones que son contradictorias con ese rasgo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, y que reconfiguraron el rol del Estado en términos de también del Estado como productor de contenido, como actor que disputa discurso o agenda. Si vos partís del momento cero, que sería 2003, sancionando esa ley que hereda del dualdismo, beneficiando al sector concentrado, y la parábola se cierra en 2014 con la sanción de Argentina Digital. El otro elemento que yo incluiría en el análisis tiene que ver con, se desprende del primero, que es un Estado tomando decisiones, que genera que hoy tengamos por lo menos 3 o 4 políticas para el sector audiovisual. Es decir, vos tenés la política histórica, la que se hereda, que es la del cine, la reforma de la ley de cine del 94, que solo fue profundizada durante el kirchnerismo, es decir, fuerte inversión en producción de cinematografía, reconocimiento de algunos sectores nuevos, el documental político, por ejemplo, o sea, líneas de crédito, alguna contradicción en términos tecnológicos, esto de seguir obligando a producir en 35 milímetros cuando todo tiende a lo digital, combinada con ciertas condiciones de beneficio para la exhibición, algunas que no tienen el efecto esperado, como cuota de pantalla, y otras que por dimensión del mercado no podrían tenerlo, como los espacios Inca, son más significativos socialmente que en términos de número. O sea, en pueblos chicos se reabren salas de cine vía esta ayuda, pero eso no llevó el número de salas de cine al piso de 750 que tendría que tener Argentina. La estrategia, para mí muy valiosa, del desarrollo de los espacios Inca, generó nuevas condiciones de acceso de la ciudadanía al cine nacional, pero eso no impacta en términos numéricos. ¿Sí? En general son en localidades muy pequeñas, donde estaba la sala, y a lo mejor asociado a un club, a una organización social, se lleva adelante la gestión de esa sala, solo estrenando películas nacionales. Desde el reconocimiento en 2002 del documental político, o sea, había una línea para documental y luego para documental político, ese sigue en ese estadio anterior, que es reconocimiento a producción, pero nunca se generan mejores condiciones para las exhibiciones. Que eso se vincula con la ley audiovisual, porque la ley audiovisual traía consigo una obligación para los operadores de televisión abierta de exhibir películas nacionales, que nunca se implementó. Es uno de los aspectos que nunca se implementó. Entonces, para ese sector de producción cinematográfica estamos como en el estadio anterior. Para los tanques es una cosa, y para el sector más militante o de pequeñas producciones más vinculadas a lo político, no solo no salís del espacio Inca, sino que además tenés que rotar rápidamente, porque hay poco espacio Inca y hay un montón de películas que se estrenan únicamente en esa instancia. Ahora, todo eso de la política de cine era una política heredada que se mantiene con lo mejor y lo peor. Después vos tenés la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en el año 2009, con todo el debate que implicó. Digamos, yo dividiría el proceso como en 3. Por un lado, el proceso de debate y sanción de la ley. Dividiría el análisis, eso quiero decir, en 3. Por un lado, el proceso de debate y sanción, de ciertos niveles de participación ciudadana, los 3 poderes de la República discutiendo en diferentes condiciones con la ciudadanía, hacia audiencias públicas que hizo el Ejecutivo, las que hizo el Poder Legislativo y hasta la Corte Suprema. El texto de la ley es un capítulo específico para analizar, que tiene algunos problemas que empezamos a descubrir ahora. Yo creo que eso tiene que ver con las posiciones binarias en torno a la ley en el momento de discutirla, es decir, tener que defenderla de crítica falsa, que era la afectaba la libertad de expresión, etcétera, no permitió dar cuenta de los elementos que podían ser problemáticos a la hora de la implementación. Y el tercer aspecto es la implementación de la ley, que se desprende claramente de los objetivos específicos de la ley.
Pero ahí tenés una segunda política para el sector audiovisual. La primera es la heredada, que sería la del cine, la segunda es la ley audiovisual. En el mismo momento histórico, y en términos, describiendo una paralela en términos matemáticos, tenés la política de televisión digital abierta, que parece caprichoso decirlo, pero efectivamente sucede en el mismo mes. Es decir, el proyecto de ley audiovisual se presenta en agosto del 2009 y una semana después de que ingrese ese texto, se sanciona el decreto que define la norma de televisión digital y que establece las condiciones en las que se va a desarrollar la política de televisión digital, que tiene al Estado en el centro, tomando las decisiones políticas, realizando las inversiones en infraestructura, es decir, instalando las antenas, distribuyendo gratuitamente los transmisores para los sectores vulnerables de la población, con una política muy ineficaz al principio, es decir, nadie sabe bien qué hacer con ese decodificador que te dan. Después, tomando una buena decisión, que es obligar a los televisores que se ensamblan en Argentina a incorporar la recepción, entonces el receptor te garantizás que el que tiene un televisor más o menos nuevo puede recibir TDA. También creando nuevas señales, señales del Estado, y montándose a las que ya estaban como Encuentro, aparecen Paca Paca, Inca TV, etcétera, y teniendo vínculos con sector privado muy afín. O sea, ahí hay, en la oferta de TDA, hay sectores privados que no tendrían que estar en abiertos, porque no tienen una licencia para estar en el analógico, pero son distribuidos en el digital, y con una cuestión que estamos trabajando con la política del hecho consumado, establecerá que van a seguir ahí, porque ¿quién va a bajar CN23, 360, C5N del aire en digital, aunque no estaban en el aire en analógico? Y la cuarta política es la ley de Argentina digital, que para mí tiene dos elementos, dos o tres elementos muy importantes para destacar, que es la definición de servicio público, de la interoperabilidad de las redes y la aprobación de la cuestión de neutralidad de la red, que podría mejorarse, pero que es un pasito adelante. La conformación de la autoridad de aplicación, reiterando las formas de la autoridad de aplicación de la ley audiovisual, pero que tiene dos problemas muy marcados, y es que o sobre todo uno muy importante, que es mucho más benévolo con los niveles de concentración, porque flexibiliza las condiciones de concentración que habían sido cambiadas a partir de la ley audiovisual. Básicamente, el artículo 9 de Argentina Digital permite que las empresas de telecomunicaciones accedan a licencias de radiodifusión, de lo que podríamos llamar como radiodifusión. Para eso tienen que acogerse al régimen de licencia y licenciatarios de la ley audiovisual, pero permite un nivel de concentración. Sí, eso estaba originalmente en el texto de la ley y se había modificado, pero hay una diferencia. En el texto de la ley, en marzo del 2009, cuando se presenta, era mucho más rígido que en la Argentina Digital. Por ejemplo, el anteproyecto de ley establecía que las empresas de telecomunicaciones, básicamente las telefónicas, para acceder a licencias de televisión, tenían que desprenderse del 50% del mercado de televisión, de telefonía. Acá no las obliga a desprenderse de nada del mercado de telefonía para acceder a licencias de radiodifusión, que en realidad lo que van a hacer es acceder a licencias de TV por cable, y sin realizar una inversión muy importante, Telefónica podrá convertirse en un cablero en enero del 2016. Entonces, la evaluación de este periodo te lleva a pensar en la existencia de 4 líneas de políticas públicas para lo que podríamos denominar el espacio audiovisual ampliado, que es una es la política de cine, otra es la política de la ley audiovisual, otra es la política de televisión digital abierta y otra es la política de Argentina Digital, que tiene 4 agentes del Estado diferentes, o sea, 4 organismos de aplicación y control: el INCA, la AFCA, la AFTIC y el Ministerio de Planificación. Uno de los problemas que tienen las políticas del sector audiovisual es la desarticulación. Es decir, no solo hay 4 políticas, sino que además están desarticuladas. La respuesta que tienen algunos sectores, algunos defensores del gobierno frente a esta crítica, es que la que conduce es la presidenta de la Nación. Eso es muy problemático porque no solo implica
la centralización del proceso de toma de decisiones en una persona y no en un conjunto planificado y articulado, sino que no hay discusión posible frente a esa respuesta. No hay una discusión en términos de cómo hacer mejor una política y sobre todo discutir una cuestión que para mí es central de ahora y hacia adelante, que es si Argentina tiene que resolver una política convergente para un sistema convergente o si lo mejor es mantener una política divergente, es decir, una ley para cada sector es lo mejor o una ley integral con diferentes mecanismos de articulación para cada uno de los sectores que en la instancia de producción y en la instancia de consumo empiezan a parecerse, no así en la instancia de regulación en Argentina.